Me entregaron una llave oxidada y dijeron, para que recuerde que no todo lo antiguo tiene valor. El eco de la risa de esa muchacha, Valeria, todavía resuena en las paredes de mármol de esa oficina. La puerta se cerró y sentí el frío del metal en mi mano, un frío que me llegó hasta los huesos. Pero lo que esa llave realmente abría los dejaría a todos sin aliento. Así que quédate conmigo hasta el final, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo, si es desde tu celular, el trabajo o el sofá de tu casa. Me gusta saber hasta dónde llegan mis palabras. Mi nombre es Amelia Reyes. Tengo 72 años y mis manos, aunque ahora tiemblan un poco, han pasado toda una vida cuidando orquídeas. Nací y crecí aquí, en Coral Gables, Florida, en el seno de una familia cubana que me enseñó más sobre la disciplina del silencio que sobre el ruido de las emociones. Fui botánica, una de las buenas, especializada en las especies salvajes de los Everglades. Pero colgué mi bata de laboratorio para dedicarme a mi esposo, Arturo, y a criar a nuestros hijos. Siempre encontré más lógica en el florecimiento de una orquídea fantasma que en las complicadas ambiciones de los hombres. Mi rutina, desde que Arturo murió hace 3 meses de un infarto fulminante, se había convertido en un ritual silencioso. Cuidar las plantas, hojear álbumes de fotos con las esquinas amarillas y recibir las llamadas compasivas pero distantes de mis hijos, que construyeron sus vidas lejos de Florida. Para ellos, y para el mundo, yo era la viuda digna de un hombre poderoso, una figura delicada a la que había que proteger. Una reliquia, al igual que los muebles de esta casa con vistas a la bahía de Biscayne, oliendo siempre a sal y a la dulzura de mi orquideario. Esa mañana, el aire estaba particularmente quieto y pesado, como si presagiara una tormenta. Estaba podando las hojas secas de una catleya cuando sonó el teléfono. Era el abogado de Arturo, el señor Morales. Su voz era tan impersonal y fría como el acero de mis tijeras de podar. Me informó que la lectura del testamento sería esa misma tarde, en su despacho del centro. Un simple trámite, dijo. Pero el tono de su voz me dejó una sensación extraña, un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el luto. Fue en esa sala de reuniones donde mi vida, tal como la conocía, se hizo añicos. El aire acondicionado estaba tan fuerte que se me metía en los huesos. Mis hijos, Miguel y Sofía, estaban sentados a mi lado, incómodos en sus trajes caros. Y frente a nosotros, Valeria, la impecable y joven secretaria de Arturo, con una expresión de serena indiferencia. Fue entonces cuando el señor Morales leyó la cláusula que me convirtió en una extraña en mi propia historia. A mi esposa, Amelia Reyes, con quien compartí 50 años, le dejo la vieja llave oxidada del cajón de mi escritorio, para que recuerde que no todo lo antiguo tiene valor. El silencio que siguió a esas palabras fue más atronador que cualquier grito. Sentí como la sangre se me retiraba del rostro, dejándome helada. Vi la incredulidad y la furia en los ojos de mis hijos, la mandíbula apretada de Miguel, la mano de Sofía temblando sobre la mesa de caoba pulida. Valeria ni siquiera parpadeó. Su rostro era una máscara de perfecta compostura, pero en sus ojos había un brillo de triunfo que me atravesó como un cuchillo. La humillación no fue privada, fue un espectáculo orquestado para romperme frente a todos. El abogado, sin mirarme a los ojos, deslizó la llave sobre la mesa. Era pesada, áspera al tacto, manchada por el tiempo. Cuando la tomé, su frío metálico pareció quemarme la piel. Pesaba más que un simple trozo de hierro, pesaba 50 años de desayunos compartidos, de noches en vela cuidando a los niños enfermos, decenas de negocios en las que yo era la anfitriona perfecta. Todo mi valor, toda mi vida, reducido a ese objeto inútil y a esa frase cruel. Luego, el señor Morales continuó con una voz monótona, como si estuviera leyendo la lista de la compra. La totalidad de mis bienes líquidos, ascendiendo a la suma de $3 millones, los lego a la señorita Valeria Mendoza, en gratitud por su incomparable lealtad y compañía. La palabra, compañía, resonó en la sala, cargada de un significado que ya nadie podía ignorar. Mis hijos se quedaron sin aliento, y yo solo podía mirar la llave en mi palma, sintiendo como cada palabra del abogado borraba una parte de mi pasado. Miguel intentó hablar. Esto es un insulto, balbuceó, dirigiéndose al abogado, a nadie en particular. Sofía simplemente negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Pero yo permanecí en silencio. La botánica en mí, la mujer que entendía que algunas plantas necesitan las condiciones más duras para florecer, tomó el control. Me levanté, con la espalda más recta de lo que me sentía, y sin decir una palabra, salí de esa oficina. El sonido de la puerta cerrándose a mi espalda fue el punto final de mi vida anterior. Aún no sabía que ese sonido era también el comienzo de otra. El viaje de regreso a casa por las calles arboladas de Coral Gables fue una tortura. Cada bugambilla fucsia que se derramaba sobre los muros de estuco blanco me parecía una burla. El sol de Florida,
Normalmente una caricia cálida en mi piel, hoy me quemaba. El mundo exterior seguía girando, vibrante y ajeno a la implosión que acababa de ocurrir en mi interior. Aparqué el coche en la entrada y me quedé unos minutos, mirando la fachada de mi casa, la casa que Arturo y yo habíamos construido. De repente, me pareció un mausoleo. Al entrar, el aroma familiar de mis orquídeas y del salitre de la bahía, que siempre me había reconfortado, hoy me asfixiaba. Dejé caer mi bolso sobre la consola de la entrada y la llave hizo un ruido seco y metálico al chocar contra la madera. Era un sonido feo, discordante, el sonido de mi nueva realidad. Me miré en el espejo del vestíbulo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros y hundidos, la postura erguida era solo una fachada que amenazaba con derrumbarse. ¿Quién era yo ahora? Ya no era la esposa de Arturo Reyes, el empresario influyente. Era la mujer a la que habían descartado públicamente por un modelo más nuevo. La mujer a la que le habían dejado una llave oxidada como pago por medio siglo de dedicación. La vergüenza era una sensación física, un calor que me subía por el cuello y me quemaba las mejillas. Me sentí increíblemente ingenua, una tonta que había vivido en un jardín de flores mientras la selva real crecía a su alrededor. Un recuerdo me asaltó, tan vívido que me hizo daño. Arturo, 20 años atrás, regalándome mi primera orquídea fantasma. Es como tú, Amelia, me dijo. Delicada, rara y más fuerte de lo que nadie imagina. ¿Había sido todo una mentira? ¿O había cambiado el tanto que ya no podía ver la fuerza que una vez admiró? La memoria, antes un tesoro, ahora se sentía como veneno, reescribiendo cada momento feliz con el tinte de la traición. El teléfono sonó, estridente, rompiendo el silencio opresivo de la casa. Era Sofía. Su voz era una mezcla de furia y preocupación. Mamá, ¿estás bien? No puedes dejar las cosas así. Tenemos que impugnar ese testamento. Es una locura, es humillante. Papá no estaba en su sano juicio. Su angustia era genuina, pero sus palabras solo aumentaban mi sensación de aislamiento. Ellos veían un problema legal que resolver, yo sentía una herida personal que no sabía cómo empezar a curar. No hay nada que impugnar, Sophie, le respondí, y me sorprendió la calma de mi propia voz. Era su firma. Era su voluntad. Colgué antes de que pudiera protestar más. No quería su lástima, ni su ira protectora. En ese momento, necesitaba estar sola con mi dolor, entender sus dimensiones, sentir todo su peso. Cualquier otra cosa se sentía como una distracción, un ruido que me impedía escuchar lo que mi propio corazón intentaba decirme. Caminé como una autómata hacia el orquideario, mi santuario de cristal y hierro forjado. El aire húmedo y cálido me envolvió. Toqué el pétalo ceroso de una banda coerulea, su azul intenso casi irreal. Estas plantas, mis plantas, no juzgaban. Simplemente existían, creciendo lenta y persistentemente, extrayendo sustento del aire, de la corteza, de casi nada. Sobrevivían a las condiciones más adversas. Eran expertas en la resiliencia silenciosa. Sostuve la llave oxidada en mi mano, el metal ahora tibio por el calor de mi piel. La luz del atardecer se filtraba a través del techo de cristal, proyectando largas sombras. Fue entonces, bajo esa luz anaranjada, que noté algo que no había visto en la fría iluminación de la oficina. Había una finísima inscripción en el vástago de la llave, casi borrada por el óxido. No era solo una llave vieja. Y ese pequeño detalle cambió la dirección de mi desesperación. Llevé la llave al despacho de Arturo, una habitación que había mantenido intacta desde su muerte, con el vago olor a sus puros cubanos y a los libros de cuero aún flotando en el aire. Saqué una lupa de mi costurero y la acerqué a la inscripción. No eran letras, sino una serie de números pequeños y precisos grabados en el metal, 26.0821. Mi mente, entrenada para clasificar y encontrar patrones en la naturaleza, se puso a trabajar de inmediato. No era una fecha al azar. Era la fecha de nuestro aniversario de bodas de oro, pero escrita al estilo europeo. Porque Arturo grabaría nuestro aniversario en el símbolo de mi humillación. No tenía sentido. La crueldad y el sentimentalismo no podían coexistir en el mismo gesto. A menos que no fuera crueldad. A menos que fuera un mensaje que solo yo pudiera entender. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto ya no se sentía como un final, sino como el comienzo de un rompecabezas. Un último juego entre Arturo y yo. Con un temblor en las manos que no pude controlar, me acerqué a su imponente escritorio de caoba. El testamento mencionaba el cajón de mi escritorio. Solo había uno que siempre mantenía cerrado con llave. Introduje la llave en la cerradura. Encajó a la perfección. Giré la muñeca y un chasquido seco, polvoriento, rompió el silencio de la habitación. El cajón estaba abierto. Contuve la respiración mientras lo abría lentamente.
Esperaba encontrar documentos, cartas, quizás una explicación. Pero no había nada. El cajón estaba completamente vacío, a excepción de una fina capa de polvo y el débil aroma a cedro de la madera. La decepción fue como un golpe físico. ¿Era esa la broma final? ¿Una llave para abrir un cajón vacío? La esperanza que había comenzado a florecer en mi pecho se marchitó al instante. Me dejé caer en su silla de cuero, que crujió bajo mi peso. El vacío del cajón era un eco del vacío que sentía por dentro. Me sentí estúpida, una vieja tonta buscando significados ocultos donde solo había desprecio. Arturo me había conocido mejor que nadie. Sabía que mi mente analítica no se conformaría con una simple llave, que buscaría un patrón, un secreto. Y se había burlado de esa misma cualidad mía, llevándome a un callejón sin salida. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Miguel. Su voz era tensa, urgente. Mamá, acabo de hablar con un amigo abogado. Dice que Valeria ya está haciendo movimientos para tomar control de las cuentas. El dinero se irá, mamá. Tenemos que actuar ya, congelar todo. ¿Me estás escuchando? La presión externa aumentaba, el mundo real con sus plazos y sus consecuencias legales golpeaba a mi puerta mientras yo estaba atrapada en un juego de acertijos sentimentales. Colgué de nuevo, esta vez con más brusquedad. La urgencia de Miguel solo servía para resaltar mi propia parálisis. Miré a mi alrededor, a los retratos de nuestra familia en las paredes, a los trofeos de golf de Arturo, a los recuerdos de una vida compartida. Todo parecía una escenografía. Había sido yo solo un personaje secundario en la obra de su vida, la decoradora, la cuidadora del escenario mientras la verdadera acción ocurría en otro lugar, con otra persona. Estaba atrapada. Financieramente vulnerable, con el espectro de tener que vender mi casa, mi santuario. Emocionalmente destrozada, con la memoria de mi marido manchada para siempre. Y públicamente humillada, reducida a una anécdota lamentable entre el círculo social de Arturo. Mis hijos me veían como una víctima frágil que necesitaba ser rescatada, pero yo no me sentía frágil. Me sentía furiosa. Sentada en esa silla, con la llave inútil en una mano y el cajón vacío frente a mí, me sentí completamente acorralada. No había un camino claro, ninguna salida evidente. El imperio de Arturo estaba ahora en manos de Valeria, y a mí me quedaban los restos, una casa llena de fantasmas y una llave que no abría nada de valor. Fue entonces, por primera vez desde su muerte, que una única lágrima, caliente y llena de rabia, rodó por mi mejilla. No sabía qué hacer, y esa impotencia era el sentimiento más aterrador de todos. Esa única lágrima fue el principio de un diluvio silencioso. Me quedé sentada en la silla de cuero de Arturo, sintiendo como el peso de mis 72 años se asentaba en mis huesos como nunca antes. La rabia inicial se disolvió en una desesperación fría y pesada. Me había aferrado a la idea de un acertijo, de un significado oculto, solo para encontrar un vacío que se burlaba de mi inteligencia. Era peor que el insulto público, era una humillación privada, diseñada solo para mí, la mujer que creía conocerlo. La casa, mi hogar por 50 años, de repente se sentía ajena, un escenario donde yo ya no tenía un papel. Me levanté, decidida a cerrar esa puerta y no volver a entrar jamás al despacho. Dejaría que los recuerdos se cubrieran de polvo, al igual que el cajón vacío. Mis hijos tenían razón, debía enfocarme en lo práctico, vender la casa, mudarme a un lugar más pequeño, vivir de mis ahorros y de la pensión que me correspondía. Aceptar la derrota. Era el camino lógico, el camino de una viuda digna y frágil, tal como todos esperaban que fuera. Me incliné para cerrar el cajón, para ponerle un fin simbólico a esa farsa. Pero el cajón, al empujarlo, se atascó. Se ladeó de una forma extraña, chocando contra el marco de madera con un sonido sordo. Frustrada, lo sacudí con más fuerza de la necesaria. Un gesto de pura impotencia, de rabia contenida contra un objeto inanimado. Y entonces, un crujido leve, casi imperceptible, vino de su interior. No era el sonido de la madera vieja, sino algo más, un chasquido seco, como si una pieza interna se hubiera desprendido. Mi corazón se detuvo por un instante. Con una curiosidad que superó mi desesperación, tiré del cajón con ambas manos, esta vez con intención. Se resistió, pero finalmente cedió y salió por completo de su riel, pesado y torpe. Lo dejé en el suelo y me arrodillé sobre la alfombra persa, mis rodillas protestando. Al mirar dentro del hueco del escritorio, no vi nada. Pero al pasar mis dedos por el fondo del cajón que yacía en el suelo, sentí una irregularidad. Una línea fina, casi invisible a simple vista, que no seguía la veta natural de la madera de cedro. Un fondo falso. Mis manos, que conocían la delicadeza de separar pétalos y raíces, buscaron una muesca, un punto de apoyo. Encontré un pequeño desnivel en una de las esquinas. Usé la uña del pulgar para hacer palanca.
La delgada plancha de madera se levantó con un suspiro polvoriento, revelando un compartimento secreto de no más de 1 pulgada de profundidad. El aire que salió de allí olía a papel viejo y a algo más, un aroma metálico y seco. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Arturo no se había burlado de mí. Me había puesto a prueba. Dentro del compartimento no había cartas de amor ni confesiones. Lo que encontré fue mucho más desconcertante. Había un pequeño libro de contabilidad de cuero negro, sin título en la portada, y junto a él una llave pequeña y moderna. No era una llave de casa, sino una llave de caja de seguridad bancaria, con un número grabado en una etiqueta de plástico, B713. La humillación pública, la frase cruel, la puesta en escena con Valeria, todo había sido una distracción. Un elaborado acto de ilusionismo para desviar todas las miradas del verdadero premio. Abrí el libro de contabilidad con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de la caligrafía apretada y precisa de Arturo. No eran las cuentas de su empresa de importación y exportación. Eran filas de nombres que no reconocía. Fechas y cifras astronómicas seguidas de iniciales y códigos crípticos. Proyecto Caimán, Inversión Fénix, Pago a El Cónsul. Parecía el diario de un mundo paralelo, un universo de negocios sombríos del que yo nunca había formado parte. Era el mapa de la verdadera fortuna de Arturo, una fortuna construida en las sombras. De repente, todo cobró un sentido terrible y lúcido. Arturo no me había dejado fuera de su testamento por desprecio. Me había dejado fuera para protegerme. Si su imperio visible iba a parar a manos de Valeria, nadie, absolutamente nadie, buscaría el imperio invisible. Me había entregado la llave del rompecabezas, confiando en que mi mente, la mente de la botánica que él siempre admiró, sería la única capaz de resolverlo. Me subestimó en público para que otros también lo hicieran, mientras en secreto me entregaba el control total. Un torbellino de emociones me sacudió. El alivio se mezcló con el miedo, y la gratitud con una profunda sensación de traición. Este hombre, mi marido, había llevado una doble vida no solo sentimental, sino financiera. ¿Quiénes eran estas personas en su libro? ¿Qué clase de negocios eran estos que requerían tanto secretismo? La imagen del hombre honorable y trabajador que yo había amado se resquebrajó, revelando a un estratega calculador y despiadado. Me había dejado un legado, sí, pero era un legado peligroso. Me senté de nuevo en su silla, el libro de cuero frío en mi regazo. Por un momento, consideré la posibilidad de quemarlo. Devolver la llave del banco a su escondite, cerrar el cajón y fingir que nunca lo había encontrado. Podía seguir con mi plan de vender la casa y vivir una vida tranquila. No necesitaba ese dinero sucio. No necesitaba esos problemas. El miedo era una voz racional en mi cabeza, susurrándome que me alejara, que algunas orquídeas es mejor no desenterrarlas para ver sus raíces. La resistencia era fuerte. Tenía 72 años. ¿Qué iba a hacer yo, una experta en flores, navegando por las turbias aguas de las finanzas secretas de mi difunto esposo? Era un mundo que no entendía y que, francamente, me aterraba. Mis hijos me verían como una loca, obsesionada con teorías de conspiración. Valeria, con sus abogados y su juventud, ya estaría moviendo los hilos del dinero legal, consolidando su poder. Yo estaba sola en esto, con un libro de códigos y una llave. Pero entonces, la imagen de Valeria volvió a mi mente. Su rostro sereno y triunfante en la oficina del abogado. La forma en que ni siquiera me miró. Ella no era una simple amante, era una cómplice. Arturo la había usado como peón en su juego, una fachada para su verdadero plan, y ella probablemente ni lo sabía. Se creía la ganadora, la heredera. La idea de que ella se saliera con la suya, disfrutando del dinero y riéndose de la vieja reliquia, encendió una llama dentro de mí que el miedo no pudo apagar. No se trataba del dinero. Nunca lo fue. Se trataba de la frase, para que recuerde que no todo lo antiguo tiene valor. Arturo me había dado la herramienta para demostrar que esa frase era la mentira más grande de todas. El valor no estaba en la juventud de Valeria ni en los millones líquidos que ella heredó. El verdadero valor estaba en el conocimiento, en la experiencia, en la capacidad de ver más allá de la superficie. El valor estaba en mí. Miré a través de la ventana hacia mi orquideario. La orquídea fantasma, mi favorita, estaba a punto de florecer. Una planta sin hojas, que parece solo un manojo de raíces grises sobre un tronco, pero que una vez al año produce la flor más exquisita y etérea. Sobrevive absorbiendo todo lo que necesita del aire, invisible para la mayoría hasta que decide mostrar su belleza y su fuerza. Me sentí como ella. Había vivido a la sombra de Arturo, cuidando, nutriendo. Ahora era mi momento de florecer. El teléfono sonó de nuevo, y supe que era Miguel, listo para darme más consejos sobre cómo ser una víctima competente. Lo dejé sonar.
Ya no necesitaba que me rescataran. Arturo no me había dejado un problema, me había dejado una misión. Y yo, Amelia Reyes, la dama de las orquídeas, la mujer que entendía la paciencia, la estrategia y el crecimiento silencioso, iba a aceptarla. No por él, ni siquiera por mis hijos. Lo haría por mí. Tomé la pequeña llave de la caja de seguridad, B713. Su metal era liso y frío contra mi piel. Mañana por la mañana no llamaría a ningún abogado para impugnar el testamento. Iría al banco. Abriría esa caja. Y descubriría hasta dónde llegaban las raíces del imperio secreto de Arturo Reyes. La mujer frágil que había entrado en el despacho esa mañana había muerto. En su lugar, había nacido otra, una que por fin entendía que las flores más raras y fuertes a menudo crecen en los lugares más oscuros. Cerré el libro de contabilidad con cuidado y lo escondí, junto con la llave oxidada, en el fondo de mi baúl de costura, debajo de carretes de hilo y retazos de tela de seda. Nadie buscaría allí. Era un escondite de mujer. Un lugar lleno de cosas que los hombres como Arturo consideraban triviales. El lugar perfecto. La pequeña llave del banco, sin embargo, la guardé en el bolsillo de mi vestido. Sentir su peso contra mi pierna era un recordatorio constante de mi nueva resolución. Pasé el resto de la tarde en mi orquideario, no trabajando, sino observando. Cada planta era un estudio de supervivencia. La banda, con sus raíces aéreas que se aferraban a la nada. La catleya, que podía soportar meses de sequía para luego estallar en color. Siempre las había visto como objetos de belleza, como un refugio del mundo real. Pero ahora las veía como maestras. Me estaban enseñando la lección que necesitaba: la resiliencia no es pasiva. Es una fuerza activa, una decisión constante de seguir creciendo a pesar de todo. Esa noche, por primera vez en 3 meses, no soñé con Arturo. No soñé con el pasado ni con la pérdida. Soñé con un laberinto de números y códigos, y yo caminaba por él con una claridad sorprendente, como si estuviera siguiendo el mapa de un jardín botánico que conocía de memoria. Desperté antes del amanecer, con una energía que no había sentido en años. El dolor seguía ahí, en el fondo, pero ya no era un ancla. Se había transformado en combustible. Me vestí con un cuidado que había abandonado desde el funeral. Elegí un traje de lino color marfil, elegante y sobrio. Me recogí el pelo en un moño bajo y me puse los pendientes de perlas que Arturo me regaló en nuestro 20º aniversario. No lo hacía por él, sino por la mujer que debía ser ese día. No una viuda desconsolada, sino Amelia Reyes, una mujer con un propósito. Al mirarme al espejo, vi la determinación en mis propios ojos oscuros. Eran los ojos de mi padre, un hombre que huyó de Cuba sin nada y construyó una vida desde cero. Había olvidado que esa sangre corría por mis venas. Cuando salí de casa, el sol de la mañana de Florida apenas despuntaba sobre la bahía de Biscayne, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. El aire olía a sal y a jazmín. Era el mismo paisaje de todos los días, pero yo lo veía con otros ojos. Ya no era una jaula dorada, sino mi base de operaciones. Cada palmera, cada bugambilla, parecía estar de mi lado, guardando silencio sobre la misión que estaba a punto de emprender. El banco estaba en el corazón del distrito financiero de Brickell, un cañón de cristal y acero que siempre me había intimidado. Era el mundo de Arturo, un mundo de ambición y poder del que yo siempre me había mantenido al margen. Pero hoy, mientras caminaba por las aceras de mármol, no me sentí fuera de lugar. Sentí que estaba reclamando un territorio que, sin saberlo, también me pertenecía. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. Me acerqué al mostrador de servicios especiales, un área tranquila y alfombrada lejos del bullicio de las cajas. Un joven con un traje impecable me sonrió profesionalmente. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?» Su tono era cortés pero condescendiente, el tono que la gente suele usar con las mujeres de mi edad, asumiendo que estoy perdida o confundida. Saqué la llave B713 de mi bolsillo y la puse sobre el mostrador de mármol. El sonido fue pequeño, pero resonó en el silencio del banco. «Buenos días», respondí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Vengo a acceder a mi caja de seguridad». El cambio en la expresión del joven fue inmediato. La condescendencia desapareció, reemplazada por una eficiencia respetuosa. En ese instante, supe que había cruzado un umbral. Ya no había vuelta atrás. El joven empleado del banco me condujo por un pasillo silencioso y alfombrado hasta una pared de acero pulido. Usó su propia llave y la mía, la B713, para abrir una pequeña compuerta metálica. El cajón que extrajo era pesado, mucho más de lo que esperaba. Lo depositó sobre una mesa en un cubículo privado y se retiró con una discreción ensayada, cerrando la puerta tras de sí. Por un momento, me quedé inmóvil, mirando la caja de metal. Era la
Caja de Pandora de mi matrimonio. Mis manos temblaban tanto que apenas pude levantar la tapa. Dentro no había fajos de billetes, sino algo mucho más denso: carpetas, un disco duro externo, varios pasaportes con la foto de Arturo pero con nombres diferentes, y un teléfono satelital. La complejidad de todo aquello me golpeó como una pared. Me sentí como una intrusa, violando los secretos más profundos del hombre con el que había dormido durante 50 años. Saqué una de las carpetas. Estaba llena de escrituras de propiedades en las Islas Caimán, certificados de acciones de empresas que nunca había oído nombrar y complicados acuerdos de fideicomiso. El lenguaje era impenetrable, un dialecto arcano de finanzas y leyes diseñado para ocultar, no para revelar. Mi primer error fue intentar entenderlo todo de golpe. La botánica en mí, acostumbrada a la clasificación lógica y ordenada, se sintió abrumada por un ecosistema financiero caótico y depredador. Cerré la carpeta con un golpe seco. Esto estaba más allá de mi capacidad. Llevé todo a casa en un maletín que compré de camino, sintiendo el peso de cada documento como si fueran piedras. En la seguridad del despacho de Arturo, que ahora se sentía como mi campo de batalla, extendí el contenido de la caja sobre la mesa de caoba. Era el mapa de un imperio construido en las sombras, un laberinto sin hilo de Ariadna. Por un instante, la vieja Amelia, la que solo quería paz y orquídeas, suplicó dentro de mí que lo metiera todo de nuevo en el maletín, lo arrojara a la bahía y olvidara que alguna vez existió. El miedo al fracaso era una sensación física, un frío que se instalaba en mi pecho y me dificultaba la respiración. Mi primer impulso fue llamar a Miguel. Él era impulsivo y de sangre caliente, pero entendía de negocios más que yo. Sin embargo, algo me detuvo. Involucrar a mis hijos era ponerlos en el mismo peligro desconocido que yo enfrentaba. Además, su visión de mí como una madre frágil les impediría tomarme en serio. No, este era mi camino. Arturo me había dejado el mapa a mí, y solo a mí. Tenía que aprender a leerlo, aunque me llevara el resto de mi vida. Esa noche, en lugar de mirar mis álbumes de fotos, me senté frente a la computadora y busqué conceptos básicos de finanzas offshore. Fue el paso más humilde y el más importante que había dado. Los días siguientes establecí una nueva y rigurosa disciplina. Las mañanas las dedicaba a mi orquideario, donde la paciencia y el cuidado de mis plantas me centraban y me recordaban que el crecimiento requiere tiempo y atención al detalle. Las tardes, sin embargo, las pasaba encerrada en el despacho, transformándolo en mi centro de operaciones. Compré libros, me suscribí a revistas financieras y devoré tutoriales en línea. Llené cuadernos con terminología, corporaciones fantasma, paraísos fiscales, lavado de activos. Cada nuevo concepto era como identificar una nueva especie de planta, solo que estas eran venenosas. Empecé a crear mi propio sistema. Conecté el disco duro a la computadora y encontré hojas de cálculo encriptadas. Usé los números del aniversario de bodas, 26.0821, como una posible contraseña. Funcionó. Se abrieron ante mí décadas de transacciones, un río subterráneo de dinero que fluía por todo el mundo. Comencé a cruzar la información del libro de contabilidad con las hojas de cálculo y los documentos físicos. Poco a poco, el caos comenzó a tomar forma. Vi cómo Arturo movía dinero para el cónsul justo antes de financiar una inversión en Panamá. No entendía el panorama completo, pero estaba empezando a ver los patrones. Un día, reuní el coraje para encender el teléfono satelital. Se activó con un pitido agudo y, tras unos segundos, mostró una única notificación de mensaje, enviado hacía meses, justo después de la muerte de Arturo. El remitente era un número sin identificar. El mensaje era corto y críptico: la dama de las orquídeas recibió la llave. El jardín necesita un nuevo jardinero. Un escalofrío me recorrió. Alguien más sabía del plan de Arturo. Alguien estaba esperando. No respondí, pero guardé el número. Era una pieza del rompecabezas que aún no sabía dónde encajaba. Con mi creciente conocimiento, me atreví a dar mi primer paso práctico. Identifiqué una de las cuentas más pequeñas y antiguas en un banco suizo, una que parecía inactiva durante años. Usando uno de los pasaportes falsos y la información que había recopilado, pasé una semana entera elaborando un correo electrónico perfectamente redactado, solicitando la transferencia de los fondos a una nueva cuenta que había abierto en línea bajo otro seudónimo. Cada palabra estaba calculada. Cada documento adjunto era una falsificación impecable que Arturo había dejado preparada. Le di a enviar y sentí un torbellino de náuseas y adrenalina. Los conflictos internos me asaltaban en los momentos más inesperados. Una noche, mientras preparaba una taza de té, me encontré llorando sobre una foto de Arturo y yo, en nuestra luna de miel en La Habana. ¿Quién era ese hombre sonriente? ¿Cómo podía el mismo hombre que me miraba con tanto amor haber construido un mundo tan sórdido y peligroso? La traición se sentía fresca de nuevo,
y con ella, una oleada de autocompasión. ¿Por qué yo? ¿Por qué no podía simplemente vivir mi vejez en paz, rodeada de mis flores? El fantasma de la mujer que fui luchaba ferozmente contra la mujer en la que me estaba convirtiendo. El mundo exterior también comenzó a presionar. Sofía me llamaba todos los días, su voz cargada de una preocupación que se sentía como un juicio. Mamá, no suenas como tú misma. Estás obsesionada con los papeles de papá. Miguel y yo creemos que deberías ver a alguien, un terapeuta de duelo. Vender la casa sería un nuevo comienzo. No podía culparla. Desde su perspectiva, mi comportamiento era errático. No podía contarles la verdad, así que mi secreto se convirtió en un muro entre nosotros, y la soledad de mi misión se hizo aún más profunda. Luego vinieron los desafíos inesperados. Recibí una carta certificada del bufete de abogados de Valeria. Con un lenguaje legal frío y amenazante, me informaban de su intención de hacer un inventario completo de la casa y sus contenidos, como parte de la ejecución del testamento. Valeria estaba moviendo sus piezas, reclamando cada centímetro del imperio visible de Arturo. Sentí una oleada de pánico. ¿Y si encontraban el despacho, mis notas, el maletín? Ella no era estúpida. Estaba asegurando su territorio, y yo estaba en medio de él. Una tarde, mientras estaba en el despacho, vi un sedán negro con vidrios polarizados estacionado al otro lado de la calle. Se quedó allí durante 3 horas. Podría haber sido una coincidencia, pero mi instinto, ahora afilado por la paranoia y el peligro, me dijo que no lo era. Alguien estaba observando la casa. ¿Era gente de Valeria? ¿O eran los socios anónimos de Arturo, como el cónsul, preguntándose por qué el dinero había dejado de fluir? La amenaza. Ya no era una idea abstracta en una hoja de cálculo, era real y estaba aparcada frente a mi jardín. Esa noche casi me rindo. El miedo era abrumador. La presión de mi familia, la amenaza legal de Valeria y el coche negro en la calle, todo era demasiado. Fui al despacho con la intención de destruir toda la evidencia, quemar los cuadernos y los documentos en la chimenea y llamar a Sofía para decirle que tenía razón. Pero al pasar por el orquideario, me detuve. Mi orquídea fantasma había comenzado a florecer. Un solo tallo, casi invisible, había producido una flor blanca y etérea que parecía flotar en el aire. Era la cosa más fuerte y delicada que había visto jamás. Su resiliencia silenciosa me dio la fuerza que necesitaba. No iba a dejar que me marchitara. El progreso comenzó a sentirse tangible. El dinero de la cuenta suiza, unos $50,000, apareció en mi nueva cuenta. Funcionó. Mi primer movimiento en el tablero de Arturo había sido un éxito. No era la cantidad lo que importaba, sino la prueba de que podía hacerlo. La sensación de poder y competencia que sentí fue embriagadora. Por primera vez, no estaba descifrando el plan de Arturo, estaba ejecutando el mío. Utilicé parte de ese dinero para contratar a una abogada, una joven cubanoamericana llamada Isabella Rojas, recomendada por ser brillante, discreta y hambrienta. Isabella no me hizo preguntas innecesarias. Le presenté una versión editada de la historia, que creía que Arturo tenía bienes no declarados y que necesitaba ayuda para localizarlos y protegerlos de los acreedores de su patrimonio, representados por Valeria. Ella vio la carta del bufete y una chispa de lucha se encendió en sus ojos. Inmediatamente redactó una respuesta que detuvo el inventario en seco, citando leyes de privacidad y derechos conyugales que ni siquiera sabía que existían. Por primera vez, tenía una aliada. Mi disciplina se volvió de acero. Ya no me sentía como una aficionada. Aprendí a usar software de encriptación para proteger mis archivos. Usé el teléfono satelital para enviar mi propia respuesta críptica al número desconocido. El jardín está bajo nuevo cuidado. Se necesita poda. No hubo respuesta, pero sentí que había plantado una semilla. Empecé a mover sumas más grandes de dinero, diversificando los fondos en nuevas cuentas y activos de bajo perfil, creando una red financiera tan compleja como la de Arturo, pero que solo yo entendía. El conflicto con mis hijos llegó a un punto crítico. Miguel voló desde Nueva York sin avisar. Me encontró en el despacho, rodeada de monitores y papeles. Su rostro era una mezcla de confusión y horror. Mamá, ¿qué es todo esto? Parece la oficina de un corredor de bolsa. Te estás matando de estrés. Vende la casa. Déjame ayudarte. Esta vez, no evadí la confrontación. Lo miré directamente a los ojos y le dije, con una calma que lo desarmó, Miguel, amo a tu padre, pero me dejó un desastre que solo yo puedo limpiar. No soy la mujer frágil que crees que soy. Necesito que confíes en mí. Vio algo nuevo en mi rostro, una autoridad que nunca antes había mostrado, y retrocedió. Mi confianza creció con cada pequeño éxito. Logré descifrar que Proyecto Caimán no era solo un conjunto de propiedades,
sino una corporación fantasma que poseía una pequeña aerolínea de carga, probablemente utilizada para mover bienes o dinero para los socios de Arturo. Cada revelación era aterradora, pero también me hacía sentir más fuerte. Estaba desmantelando el imperio de Arturo pieza por pieza, no para destruirlo, sino para tomar el control. Estaba aprendiendo el lenguaje del poder, y descubrí que era muy buena hablándolo. Para mantener mi propia humanidad en medio de este mundo sórdido, comencé a usar el dinero de una manera que Arturo nunca lo habría hecho. Hice una donación anónima de $100,000 al Jardín Botánico de Fairchild, específicamente para financiar la investigación y conservación de orquídeas nativas de Florida. Fue mi forma de purificar el dinero, de convertir el legado oscuro de Arturo en algo que creara vida y belleza. Era mi forma de recordarme a mí misma quién era yo en el fondo, una cuidadora, una jardinera. El punto de inflexión llegó un martes por la mañana. Recibí una llamada del gerente del banco, el mismo joven que me había tratado con condescendencia meses atrás. Su tono había cambiado por completo. Ya no era cortés, era deferente, casi temeroso. Señora Reyes, dijo, solo llamaba para presentarme personalmente y asegurarle que cualquier servicio que necesite, cualquier cosa, por favor no dude en contactarme directamente. En su voz, escuché el eco del poder que ahora manejaba. Ya no veían a una anciana viuda, veían el dinero y la influencia que yo controlaba. Esa tarde, me senté en la silla de Arturo, pero ya no se sentía como suya. Era mía. El despacho era mío. La casa era mía. Miré mis manos, las mismas manos que habían pasado décadas podando orquídeas. Ahora firmaban órdenes de transferencia internacional y descifraban códigos financieros. No habían cambiado, pero lo que eran capaces de hacer se había expandido más allá de lo que jamás hubiera imaginado. La vieja Amelia no habría sobrevivido ni un día en este nuevo mundo. Me di cuenta de que ya no sentía la necesidad de vengar la humillación pública. Esa herida, que antes parecía definirlo todo, se había convertido en una pequeña cicatriz. Mi objetivo ya no era demostrarle a Valeria o al mundo mi valor. Mi objetivo era mucho más grande, era asegurar mi futuro y redefinir el legado de mi familia en mis propios términos. La lucha ya no era contra el fantasma de Arturo o la ambición de Valeria, era por la supervivencia y el florecimiento de Amelia Reyes. Un día, mientras revisaba unos documentos, encontré una pequeña nota escrita a mano por Arturo, metida dentro de una escritura. No era una disculpa ni una carta de amor. Eran solo 3 palabras: confía en tus raíces. Y por primera vez, entendí el mensaje completo. No se refería a nuestras raíces cubanas ni a las raíces de mis orquídeas. Se refería a las mías, a la fuerza fundamental que yo siempre había poseído pero que él, y yo misma, habíamos subestimado. Hice una última llamada a mis hijos, a ambos en una videoconferencia. No les di detalles, pero les hablé con una nueva transparencia. He descubierto que papá tenía muchos asuntos sin resolver, les dije. Estoy manejándolos. Va a ser un proceso complicado y puede que las cosas se pongan difíciles antes de mejorar. Pero estoy bien. De hecho, estoy mejor que nunca. Solo necesito que me dejen trabajar. Vieron la verdad en mis ojos y, por primera vez, asintieron sin discutir. Habían dejado de ver a una madre que necesitaba protección y empezaron a ver a una líder. Al final de esos meses de transformación, me miré en el espejo del vestíbulo, el mismo espejo donde había visto a una mujer rota y humillada. La mujer que me devolvía la mirada era diferente. Sus ojos oscuros ya no estaban hundidos por el dolor, sino afilados por la estrategia. Su postura erguida no era una fachada, sino el resultado de una columna vertebral forjada en el fuego de la adversidad. La dama de las orquídeas no había muerto, había aprendido a prosperar en la selva. Y ahora, estaba lista para cazar. Mi primera jugada no fue un acto de venganza, sino de estrategia pura, fría como el acero de mis tijeras de podar. Con mi abogada, Isabella Rojas, diseñamos un ataque no contra el testamento, que era legalmente sólido, sino contra los cimientos del imperio visible de Arturo. Usando la información del libro de contabilidad secreto, identificamos una serie de transacciones fraudulentas en su compañía de importación y exportación, pagos a funcionarios portuarios disfrazados de consultorías. Era la grieta perfecta en la fachada de legitimidad que Arturo había construido con tanto esmero, y yo estaba a punto de meter una palanca en ella. Isabella, con la ferocidad de un tiburón que huele sangre, presentó una serie de requerimientos legales ante la Corte de Comercio de Miami. No acusamos directamente a Valeria, sino que solicitamos una auditoría forense urgente en nombre de un supuesto grupo de accionistas minoritarios anónimos, una entidad que creamos de la nada, alegando mala gestión y posible fraude fiscal. La moción congeló de inmediato el acceso de Valeria a las líneas de crédito más importantes de la empresa. Le cortamos el oxígeno financiero antes de que pudiera
siquiera respirar el aire de su nueva fortuna. El contraste con la mujer que yo era hacía apenas unos meses era casi vertiginoso. La Amelia que se sentó temblando en la oficina del abogado ya no existía. En su lugar había una estratega que seguía las noticias financieras no con la ansiedad de una viuda, sino con la paciencia de un cazador esperando que su presa caiga en la trampa. No sentía euforia, sino una calma glacial, una certeza absoluta en cada movimiento. Había aprendido que el poder no siempre grita, a menudo, susurra las órdenes más devastadoras desde una habitación silenciosa. La reacción de Valeria fue exactamente como la habíamos previsto, predecible y caótica. Isabella me informó que sus abogados estaban en pánico, presentando mociones desesperadas para desbloquear los fondos. Valeria la llamó personalmente. Su voz, antes tan serena y controlada, ahora era un chillido de furia e incredulidad. No podía entender de dónde venía el ataque. Estaba buscando a un enemigo visible, un competidor de Arturo, sin sospechar jamás que la vieja reliquia, a la que había humillado, estaba orquestando su caída desde un orquideario en Coral Gables. Nuestra primera victoria llegó una semana después. El juez, alarmado por la evidencia preliminar que presentamos, ordenó una congelación completa de los activos principales de la compañía hasta que la auditoría concluyera. Fue un golpe devastador para Valeria. El imperio que acababa de heredar era ahora una jaula dorada de la que no podía sacar un solo dólar. El eco de su risa en la oficina del abogado comenzó a desvanecerse de mi memoria, reemplazado por el sonido satisfactorio de una puerta de acero cerrándose. Fue Miguel quien me llamó esa noche, su voz despojada de toda condescendencia y llena de un asombro que rayaba en el respeto. «Mamá, ¿qué está pasando? Todo el mundo en el sector habla de un ataque coordinado contra la empresa de papá. Nadie sabe quién está detrás, pero es brillante. Están desmantelándola desde dentro sin gastar una fortuna». No le confirmé nada, pero en mi silencio, él escuchó la respuesta. Por primera vez, mi hijo no me vio como su frágil madre, sino como una fuerza a tener en cuenta. El teléfono satelital vibró esa misma noche. Un nuevo mensaje del número desconocido: la poda ha comenzado. El jardín se ve más saludable. Cuidado con las raíces viejas, a veces esconden plagas. No era solo una aprobación, era una advertencia. Entendí que los socios ocultos de Arturo estaban observando, satisfechos de que alguien estuviera poniendo orden, pero también recordándome que este era un mundo con peligros que yo apenas comenzaba a comprender. La amenaza me hizo más cautelosa, pero también más decidida. Con los fondos que había liberado de las cuentas en el extranjero, comencé mi siguiente movimiento. A través de la corporación fantasma que Isabella estableció para mí, empecé a comprar la deuda de la empresa de Arturo. Los acreedores, asustados por el escándalo y la congelación de activos, estaban vendiendo sus pagarés a precios de remate. Sin que nadie lo supiera, la mayor acreedora de la compañía de Arturo Reyes, la persona a la que Valeria ahora le debía más dinero, era su viuda. Me estaba convirtiendo en su banquera. En los círculos financieros de Brickell, los rumores se arremolinaban en torno a esta nueva y misteriosa jugadora, una entidad fantasma que se movía con una precisión quirúrgica. Me convertí en una leyenda urbana, un susurro en las salas de juntas. La dama de las orquídeas seguía siendo, para el mundo, una viuda recluida en su jardín. Mi invisibilidad era mi armadura y mi arma más poderosa. El mundo subestima aquello que no puede ver, y yo me había convertido en una experta en operar desde las sombras. La mayor conquista, sin embargo, no fue financiera. Fue la reconquista de mi propio espacio. La casa ya no se sentía como un mausoleo lleno de recuerdos dolorosos. Se había transformado en mi cuartel general, mi fortaleza. La soledad que antes me oprimía ahora era mi aliada, un silencio productivo donde podía pensar, planificar y actuar. Caminaba por sus pasillos no como la viuda de Arturo, sino como Amelia Reyes, la dueña de su propio destino, y cada paso resonaba con un poder que yo misma había forjado. El siguiente golpe fue el definitivo. Usando la información sobre el Proyecto Caimán, filtré de forma anónima a una periodista de investigación de confianza los manifiestos de vuelo de la aerolínea de carga, que demostraban el transporte de bienes no declarados. El escándalo que estalló fue monumental. La reputación de la empresa, ya dañada, se hizo añicos. Las acciones, que ya habían caído, se desplomaron hasta volverse prácticamente inútiles. El imperio visible de Arturo estaba de rodillas. Fue entonces cuando mi corporación fantasma lanzó la oferta de adquisición. Compré una participación mayoritaria de la empresa por una fracción de su valor original. En cuestión de meses, me había convertido en la dueña legal y absoluta de todo lo que Arturo le había legado a Valeria. La ironía era casi poética. Él le había dado las llaves del castillo, pero yo, con la llave oxidada, me había quedado con el reino entero. Las reacciones del mundo exterior confirmaron mi nueva posición. El gerente del banco,
Aquel joven que me había tratado con educada displicencia, me llamó personalmente para ofrecerme acceso a su línea directa y servicios de gestión de patrimonio de nivel ultra exclusivo. Se dirigió a mí, no solo como señora Reyes, sino usando mi apellido de soltera también, un gesto de profundo respeto en la cultura empresarial hispana. Ya no veían a una anciana, veían el poder y el control que yo representaba. El contacto del teléfono satelital finalmente se reveló. Se llamaba Mateo, un antiguo socio de Arturo al que mi marido había traicionado años atrás. Vio en mis acciones no la mano de un aficionado, sino la de una estratega nata, la verdadera sucesora del instinto de Arturo. Me ofreció su lealtad y su conocimiento de los rincones más oscuros del imperio, no por lealtad a Arturo, sino por respeto hacia mí. Acepté. Un jardinero siempre agradece la ayuda para arrancar las malas hierbas. Con la ayuda de Mateo, comencé el arduo proceso de limpiar el legado de Arturo. No estaba interesada en dirigir un imperio criminal. Empecé a desmantelar sistemáticamente las operaciones ilícitas, cerrando las rutas de contrabando y vendiendo los activos tóxicos. Mi objetivo no era solo tomar el control, sino transformar la empresa en algo legítimo, algo que pudiera llevar el nombre de mi familia sin vergüenza. Estaba podando las ramas podridas para que el árbol pudiera volver a crecer sano. Finalmente, convoqué a Valeria. No en una fría sala de juntas, sino en mi casa. La hice esperar en el orquideario, mi santuario, mi campo de batalla. Quería que la confrontación final ocurriera en mi territorio, bajo mis términos, rodeada de la belleza silenciosa y la fuerza resistente de mis plantas. Quería que viera de dónde venía mi verdadero poder. Ella llegó con una arrogancia frágil, vestida para la guerra con un traje caro y una expresión desafiante. Esperaba una discusión, gritos, una escena dramática. En cambio, me encontró podando las hojas secas de una catleya, con mis guantes de jardinería puestos. Ni siquiera me levanté de inmediato. El silencio y la calma la desarmaron por completo. La balanza de poder, que una vez se inclinó tan cruelmente en su contra, ahora estaba irrevocablemente a mi favor. Sin levantar la voz, le expliqué su situación. Que yo era la dueña mayoritaria de la empresa. Que yo era su principal acreedora. Y que tenía en mi poder pruebas suficientes para que pasara la próxima década en una prisión federal. Luego, le deslicé sobre la mesa de hierro forjado un acuerdo redactado por Isabella. Le ofrecí una salida, renunciar a toda reclamación sobre el patrimonio de Arturo y desaparecer de nuestras vidas. A cambio, yo no presentaría cargos. Su libertad a cambio de su silencio. Por primera vez, vi a la verdadera Valeria. La máscara de compostura se resquebrajó, revelando a una joven asustada y superada por un juego que nunca entendió. Las lágrimas de rabia y derrota surcaron su rostro perfectamente maquillado. Sin decir una palabra, tomó el bolígrafo con mano temblorosa y firmó cada página. Su derrota no fue un estruendo, sino un susurro, el rasguido de una pluma sobre el papel que sellaba su exilio. Mientras la veía alejarse por el sendero del jardín, no sentí el calor del triunfo ni la satisfacción de la venganza. Sentí una paz profunda y serena. La batalla no había sido contra ella. Había sido contra la mujer que yo creía ser, contra la idea de que mi valor dependía de la aprobación de un hombre. Valeria no era mi enemiga, era simplemente el catalizador que había forzado mi metamorfosis. De vuelta en el despacho, ahora irrevocablemente mío, tomé la llave oxidada que había dejado sobre la mesa. Ya no se sentía fría ni pesada. Era ligera, casi insignificante. Su propósito no había sido abrir un cajón, sino abrirme a mí, liberar una fuerza y una inteligencia que habían permanecido latentes durante 50 años. Era la llave de mi propia jaula. Pensé en Arturo. Ya no con la rabia ardiente de la traición, sino con una comprensión compleja y agridulce. Era un hombre de profundas contradicciones, cruel y brillante, calculador y, a su manera retorcida, clarividente. No me había dejado un insulto, me había dejado un desafío final, la prueba más dura de todas. No podía perdonar el dolor que me causó, pero entendía su mensaje. Había confiado en mis raíces, incluso cuando yo misma las había olvidado. Miré mis manos, surcadas por las líneas de la edad y el trabajo. Manos que sabían cómo cuidar la vida más delicada y cómo desmantelar un imperio financiero. Me di cuenta de la mentira más grande que nos cuentan, que la edad nos debilita, que el tiempo nos resta valor. Es todo lo contrario. El tiempo nos da sustancia, nos da experiencia. El verdadero valor no reside en la superficie lisa de la juventud, sino en la profundidad de las raíces que han resistido las tormentas. Caminé hacia mi orquideario, el aire húmedo y dulce envolviéndome como un abrazo. La orquídea fantasma seguía en flor, un milagro blanco flotando en la penumbra. Nos dicen que debemos marchitarnos con el tiempo, volvernos frágiles y quebradizas. Pero a veces, son las condiciones más duras, las traiciones más profundas,
las que nos obligan a florecer de la manera más inesperada y espectacular. Así que nunca dejen que nadie les entregue una llave oxidada y les diga lo que valen. No permitan que su historia sea escrita en el testamento de otra persona. Tomen esa llave, ese insulto, esa subestimación, y úsenla para construir su propio palacio. Porque el verdadero valor no está en el metal oxidado de las ofensas, sino en la fuerza de la mano que las sostiene y las convierte en la llave de su propia libertad.